El pasado 6 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo de paridad para que los partidos políticos postulen a por lo menos 7 mujeres en las 15 gubernaturas que se disputarán en el 2021. Y aunque el Tribunal Electoral revocó el pasado lunes dicho acuerdo y argumentó falta de competencia del INE, ordenó a los partidos nominar al menos a 7 mujeres para dichos cargos. ¿Cuál es el impacto de dicha decisión? Acompáñanos a conversar con Dania Rabel, consejera del INE, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Consejera Dania Rabel, bienvenida. Muy buenos días, Estela. Qué gusto estar contigo. Bien, pues aunque el tribunal revocó este acuerdo de paridad del INE, no puede olvidarse que fue fundamental en la decisión que tomó el tribunal, dado que justamente este acuerdo del INE buscaba subsanar una ausencia de normatividad en este tema de la igualdad. ¿Qué opinas de este fallo y sobre todo del papel importante que jugó el INE? A ver, todavía estamos esperando en realidad el fallo, porque si bien es cierto, el lunes hubo una sesión pública por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también es cierto que se dijo que iba a haber un engrose y todavía no conocemos ese engrose. La única certeza que tenemos en este momento son los puntos resolutivos que leyó el magistrado presidente de la Sala Superior, en donde dijo que se revocaba el acuerdo que había emitido el Instituto Nacional Electoral por falta de competencia. Señaló también que se vinculaba al Congreso de la Unión y a los congresos locales para que legislaran en la materia de paridad, y también vinculó a los partidos políticos para que postularan a 7 mujeres en las 15 gubernaturas que van a estar en juego en 2021. Ahora, como tú bien dices, este acuerdo que emitió el INE fue fundamental ante la omisión legislativa, porque no podemos tener un derecho establecido en la Constitución que sea letra muerta y que simplemente porque no existen las reglas para poderlo ejecutar, pues no se vuelve una realidad. Y además por poco y no se logra, esta votación fue muy cerrada de 4 votos a favor contra 3. Así estaría un fallo definitivo del tribunal muy jaloneado, porque en el discurso pues todo el mundo habla de paridad, pero la verdad es que ha costado muchísimo trabajo, décadas de hecho, llegar a la paridad política, consejera. Sí, pero aparte, particularmente en el caso de las gubernaturas, parece que es un lugar que ha estado vetado para las mujeres. O sea, hay que hacer el recuento simplemente de 1953 a la fecha. A partir de que se reconoce el derecho a las mujeres a votar y ser votadas, hemos tenido 351 gobernadores, de los cuales nada más 7 han sido gobernadoras, 7 gobernadoras electas por el voto popular. Hubo 2 que estuvieron cubriendo un interinato, pero ciertamente nada más hubo 7 frente a 341 gobernadores, 44, perdón. Entonces realmente no hay un punto de comparación. Vemos esa subrepresentación de las mujeres en estos cargos públicos, que además también lo podemos comprender si vemos que simplemente no están postulando a mujeres para estos cargos públicos. Si hacemos el recuento de 2015 a la fecha, y hablo 2015 porque en 2014 fue cuando se incorporó el principio de paridad de género en el artículo 41 constitucional, nos damos cuenta que la constante es que el 80% de las candidaturas para gubernaturas sea para hombres. Y eso, si no contamos 2019, porque en 2019 se renovó la gubernatura de Puebla y de Baja California y resulta que no postularon a una sola mujer para ese cargo público. Entonces, ciertamente han estado completamente subrepresentadas, no solamente ya del cargo, sino simplemente para ser consideradas como candidatas. Por lo tanto, pues no podíamos seguir así, sobre todo después de que en 2019 se hizo una reforma constitucional que nos prometió que iba a haber paridad en todo. Claro, claro. ¿Cuál es tu expectativa? Insisto, porque el propio tribunal en su comunicación de esta semana se enredó y tuvo que salir la magistrada Yanino Tálor a aclarar que no había, que no era en la medida de lo posible, en fin, y como bien apuntas al principio, falta el fallo definitivo del tribunal. ¿Cuál es tu expectativa viendo estos antecedentes y el propio, pues la votación de 4-3, en fin, cómo perfilas tú que debe ser? Y pues si va a tener que transcurrir toda la vacación decembrina para la nueva sesión.
A ver, lo cierto es que no tenemos certeza de qué va a tener exactamente esta sentencia en su parte considerativa. Conocemos únicamente esos puntos resolutivos que se leyeron. Efectivamente, hemos visto comunicados que matizan un poco estos puntos resolutivos. Mi expectativa y deseo es que, aunque se haya revocado el acuerdo que emitió el Instituto Nacional Electoral porque se alude a una supuesta falta de competencia, de todas maneras el Tribunal Electoral tome esta determinación para que se garantice que en 7 entidades federativas, al menos de las 15 donde se van a renovar las gubernaturas, se postule mujeres por parte de los partidos políticos. Me parece que ese es el deseo y además de todo eso es lo que sería acorde a lo que establece la reforma constitucional. No Claro. obstante, posible también que pudiera pasar una cosa distinta y que a lo mejor en estas elecciones no se garantizara el principio de paridad de género en las gubernaturas, lo cual me parece que sería terrible, sería un mensaje desastroso en el sentido de que parece ser, o sería ese el mensaje, que los derechos de las mujeres siempre pueden esperar y que en este caso están supeditados a que los partidos políticos tengan condiciones para hacerlos valer. Sería lamentabilísimo, pero bueno, como dices, falta todavía por ver en esta historia. Por último, ¿cómo calificas la reacción de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas? Evidentemente están a favor de que se respete la reforma constitucional. Sin duda, estos avances no los tendríamos sin el actuar activo por parte de organizaciones de la sociedad civil, de colectivos, de mujeres de la academia, de diversos ámbitos. Realmente estos avances han costado mucho trabajo y ha sido también un trabajo conjunto desde las instituciones, desde las organizaciones civiles. Efectivamente, no podríamos llegar a esto si no fuera con ese acompañamiento. Me parece importante que sigan atentas, que le den seguimiento a este fallo porque es fundamental. Esto va a marcar un precedente para saber si efectivamente va a existir eso que nos prometieron que fue la paridad en todo o se va a quedar en letra muerta. Muchísimas gracias, consejera Dania Rabel. El gusto fue mío, Estela. Hasta luego. Bueno, vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo Eloya. Parecería que un tema que ha sido motivo de incontables discursos y poses que dejan ver los partidos políticos como reales promotores de la participación de la mujer, más bien en la práctica ha resultado un candado inconveniente para los planes que ya se tenían fraguados en torno a las candidaturas para gobernador en los 15 estados. La impugnación que el PAN y Morena han hecho ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial no es más que el reflejo de cuánto puede distar el discurso de la realidad. Los partidos políticos como nunca deberán afianzar su oferta política y la selección de candidaturas en base a perfiles y méritos, más allá del distingo tajante del género como pretexto para una inclusión a contrapelo. Hay mujeres que próximamente como candidatas seguro aguardan para darnos ejemplo de valentía y de valor que tanta falta le hace a la política mexicana. Doctor Guillermo de Eloya, bienvenido. Estela, siempre un gusto. Bueno, este tema de la igualdad política, de la paridad, siempre ha sido un tema muy polémico y de verdad que cuesta trabajo romper esas murallas. Bueno, incluso en la propia resolución del tribunal se da una confusión muy grave que no nos deja ver un panorama también muy claro, que afortunadamente, bueno, pues ya se está de alguna manera dilucidando, pero vámonos al origen de esto. Es un doble rasero con el que siempre se mide la participación política de la mujer desde los propios partidos políticos. Se ve muy bonito en los discursos, se ve maravilloso el decir somos el partido de las mujeres, somos el partido de los jóvenes, pero las condiciones reales generadas hacia una participación efectiva actualmente todavía están sometidas a una cultura patriarcal dentro de los propios partidos políticos. Y ahí es donde el Instituto Nacional Electoral también debería, con sus facultades de supervisión, el ver pormenorizadamente cómo se aplican los recursos que van dirigidos al empoderamiento político de la mujer a través de los órganos correspondientes, que son recursos etiquetados y que en muchas de las ocasiones solamente sirven para sustentar labores de pago diario o de gasto corriente, y con ello, pues bueno, se está relegando desde el origen a la participación de la mujer. Más allá de la cuota como tal, que es una situación de equilibrio deseable, pues están las condiciones que se pueden hacer precisamente para poder tener con méritos como los hay, pero para poder reforzar capacidades políticas y de participación en lo que se hace dentro del seno del partido. Hay los organismos de mujeres, las secretarías encargadas, que tienen, repito, recursos suficientes para poderlos aplicar, no los han aplicado en una forma correcta, que hoy
en esta discusión derive en tener perfiles competitivos, perfiles posicionados, y creo que ahí es donde se les hizo bolas el engrudo a los partidos. Claro, bien lo dices, porque imagínate ahorita, suponiendo, porque efectivamente ya nos explicó la consejera que no es definitivo, no hay un fallo definitivo del tribunal. Me imagino a los partidos tronándose los dedos por lo que acabas de decir. No tienen cuadros, Claro. no tienen mujeres, y entonces, ¿cómo van a hacer? Sí, y sin embargo, yo creo que es una cuestión que tiene que apelar a la congruencia de los propios partidos. Esta impugnación que se hace respecto de la resolución del Instituto Nacional Electoral dista mucho de lo que se ha venido dando en el discurso. Y en esta situación, pues bueno, preocuparía el no ver que este mandato, que ya pues de alguna manera lo tenemos claro, no postule las 7 mujeres por cada partido político. Tendremos que generar también condiciones desde la sociedad, desde los propios foros de discusión, para que las mujeres verdaderamente tengan una participación activa. Y hay que decirlo, las mujeres se ejemplifican, son las mejores candidatas, no tengo duda. Han sido excelentes gobernadoras quienes han tenido la oportunidad, y creo que hoy como nunca México lo necesita. Sí, y yo corrijo, no es que no tengan los cuadros existen, pero son las estructuras partidistas que no las han empujado lo suficiente. Hay una losa. Es correcto, para un liderazgo que estén como en primer lugar, porque siempre están en el segundo lugar, por eso acusan siempre violencia política. Absolutamente, incluso lo puedes ver desde los cargos reales de responsabilidad dentro de los propios partidos políticos. Muchos y la gran mayoría están ocupados por varones. Desafortunadamente, te repito, no veo las condiciones reales que no sean un bonito adorno en el discurso para empoderar a las mujeres y darles esa oportunidad de participar. Mira, tan solo en la impugnación que el Senado de la República interpone en el tribunal, dice el presidente Eduardo Ramírez, el presidente del Senado, este acuerdo restringe los derechos del hombre. Ahora sí que es el mundo al revés, la verdad. Repito, es una cuestión de ética y de congruencia de los partidos políticos y de los propios políticos el dejar el paso, por supuesto, al acceso de la mujer a la participación política, y que se magnifica de manera muy grave la competencia cuando es una situación electoral que, pues, reflejada en una gobernatura, concentra el poder de manera unipersonal. Y por ello, pues, difícilmente se quiere soltar algunos reductos en los cuales los partidos se ven competitivos con perfiles de varones. Oye, si no se dan las gubernaturas para el 2024... Ni pensarlo. Imagínate, no. Vamos abriéndole paso de manera real y firme a la mujer. Tenemos que esperar realmente el fallo del tribunal, que va a ser fundamental, más allá de que se equivocaron en toda esta comunicación, claro. Se enredaron desde el día de la sesión, hasta, que fue el lunes, luego el martes, tratando de explicar, y bueno, pues hasta que no haya un fallo definitivo. Pero que es esperanzador, sí. A fin de cuentas, Estela, porque ya que se sustenta en una votación en donde se vincula de manera efectiva a los partidos políticos para la postulación, creo que es algo que nos deja un camino libre. Si ya después viene nuevamente otra discusión legal en donde hay inconformidades, partidos políticos y demás discusiones que no se debiesen o no quisiesen acatar esto que de manera muy clara fue votada, creo que pues estaríamos en un problema grave. Pero se vincula, pero dice la consejera que falta un paso jurídico. Falta un paso, pero repito, es una situación de congruencia. Bueno, mira, vámonos a los tuits, si te parece. Venga. Precisamente hablando del talento de las mujeres, este tuit a favor de la gestión femenina refiere los buenos resultados que han tenido en la pandemia mujeres como Angela Merkel, Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, y Sheikh Hasina, la primera ministra de Bangladesh. De Bangladesh, claro. Yo agregaría, sin temor a equivocarme, porque aquí habla de cómo han manejado las mujeres la pandemia, un gran problema mundial. Claro. Lo han manejado, las mejores han sido las mujeres. Y sí, yo agregaría a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Indiscutiblemente, las mejores gestiones administrativas se han dado a través de una figura femenina. Las mujeres, repito, son ejemplo para candidaturas, son ejemplo para labores administrativas y de gobierno. Que no le tengan miedo a que las mujeres estén en las boletas. Nos hace bien a todos, Estela. Claro. Nos hace bien a todos. Claro. Digo, ya de simulación política también ya pues, tenemos bastante. Basta, hay que cambiar. Bueno, y el último tuit, este segundo tuit que te decía que publicó la propia Yanino Talora, la magistrada, que aprobó ella dice, aprobó por mayoría vincular a los partidos políticos a postular a 7 candidatas, pero pues no nos aclara la parte jurídica que falta de que hay una votación que todavía está por verse. O sea, todavía hay un riesgo de que se dé reversa a esta decisión. Esperemos que no sea así. Repito, creo que la participación de la mujer le hace muy bien a a México en conjunto. Y pues es una discusión que está ya en el plano legal. Sin embargo, fue muy claro la parte votada en donde vincula de manera directa a los partidos políticos para la participación de paridad absoluta. Confío en que sea certero tu análisis, Guillermo. Confiamos todos. Por el bien de todas y de todos.
A que así sea, Estela. que sea. Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.